Las hermanas encadenadas suplicaron, hazlo rápido, morador de la muerte. Su respuesta lo cambió todo. ¿Disfrutas de HFY, historias de ciencia ficción llenas de coraje y compasión? Suscríbete al canal para más aventuras como esta. Ellos gritos de batalla se habían desvanecido hacía tiempo, reemplazados por el silencio escalofriante de un mundo marcado por la guerra. Sin embargo, no fue el silencio, ni la ceniza ahogaron el aire, que definirían esta misión para el sargento Brian Kane. Fue el súplica desesperada de dos seres encadenados, su piel púrpura rígida contra la penumbra, su cabello blanco enmarañado con grime. ¿Quién suplicó la muerte desde el mismísimo de Atolder enviado para acabar con sus cautivos? ¿Alguna vez te has preguntado qué realmente separa a un monstruo de un salvador en el caos de la guerra? ¿Es el arma en su mano o la elección en su corazón? Para Brian Kane, un soldado forjado en un planeta que engendró resiliencia y ferocidad, la respuesta estaba a punto de quedar profundamente clara. La guerra por el Crimson Frontier ya había atravesado innumerables sistemas estelares, dejando atrás un rastro de mundos destrozados y vidas rotas. Sargento Brian K., un nombre susurrado con una mezcla de asombro y terror a través de la galaxia, era un operativo de los mundos de la muerte desde la Tierra, un planeta notorio por sus brutales presiones evolutivas. Su asignación actual era típica. A infiltración en solitario para eliminar un campamento de esclavos del dominio en un mundo moribundo, reunir información y no dejar rastro. El suelo debajo de sus botas reforzadas era de vidrio negro, un testimonio de los bombardeos orbitales, y el aire colgaba pesado, con olor a ceniza y desesperación. Su nave de descenso lo había dejado a millas del sitio objetivo. Justo antes de la primera pista el amanecer sangraba anaranjado en el horizonte, las tormentas de fuego aún rodaban por las llanuras a lo lejos, iluminando el restos esqueléticos de antiguos asentamientos y las siluetas dentadas de torres rotas. Caín, un veterano de innumerables tales paisajes, revisó su rifle de pulso, ajustó el revestimiento de su armadura pesada y se movió con silencio, practicó eficiencia a través del terreno desolado. El dominio había construido su campamento sobre las ruinas de un antiguo cuerpo de defensa de la tierra base delantera. Cercas oxidadas, torretas semienterradas, búnkeres convertidos. Su HUD de visor marcó 30 signos de vida hostiles, en su mayoría ligeramente armados con unos pocos colocaciones pesadas de IMP. Tranquilo, murmuró para sí mismo. Los mundos de la muerte se habían ganado su reputación. Impredecible, duradero y absolutamente letal. El mundo natal de la humanidad fue considerada una trampa mortal para los estándares galácticos. Un planeta que castigó la debilidad con la extinción. Los nacidos de la Tierra eran mitos para muchas especies, pesadillas para algunas y leyendas para una pocos. Simplemente prefería la palabra soldado. Caín se deslizó a través del perímetro como un fantasma, desactivando sensores con una anulación precisa del pulso. El primer guardia cayó sin hacer ruido. Un giro brusco y un destello de su espada viró. El siguiente grupo nunca tuvo tiempo de grita. Minutos después, las alarmas aullaron por el valle, pero para entonces la mitad del campamento ya estaba muerto. Cuando el último arma se quedó en silencio, se quedó parado en medio de los escombros, su armadura salpicada de polvo y ceniza, humo acurrucándose en el cielo oscuro y magullado. Su misión HUD parpadeó objetivo completo en fuente militar fría. Pero él no se movió hacia la extracción. Todavía no, porque había oído llorando. Siguió los débiles sollozos rotos hasta un búnker de almacenamiento reutilizado como un jaula. Forzando la pesada puerta, encontró a dos mujeres alienígenas acurrucadas juntas. Encadenados. Su piel era de un púrpura profundo y llamativo, su largo cabello blanco enmarañado de hollín y miedo. La mayor, Lyra, tenía ojos que sostenían una antigua tristeza. La joven Kira miró con un desafío que ni siquiera el terror pudo extinguir. Sus ojos dorados afilados y cansado. Cuando lo vieron, retrocedieron instantáneamente, presionándose contra la pared lejana. El traductor en su casco captó sus palabras temblorosas. Por favor, susurró Lyra, su voz agrietamiento. Hazlo rápido, morador de la muerte. Kira silbó entre dientes apretados. Hacer es rápido, humano. No rogaremos por mucho tiempo. Brian se congeló. De Atolder de nuevo. Siempre dicho como una maldición, siempre seguido de miedo. Respiró hondo, enfundadó su arma, y se acercó, las manos abiertas, las palmas visibles. No estoy aquí para mátate, dijo en voz baja, su voz, un estruendo bajo a través de las calmas del casco, estoy aquí para terminar con este campamento. Sus ojos dorados se movieron entre él y la carnicería afuera. Incredulidad y terror en alertar sus hermosos rostros magullados. Se arrodilló. Las cadenas traquetearon mientras alcanzaba él bloquear atando sus muñecas.
Lyra se estremeció tanto que casi se cae. Kira desnuda sus dientes, desafiantes incluso ahora. Con un suave clic, la cadena se vino abajo. Él deshizo el siguiente grillete, luego el siguiente. La última restricción se estrelló contra el suelo. Brian se puso de pie, dando un paso atrás para que pudieran mirar el camino abierto detrás de él, el horizonte arruinado, el cielo libre. Tú eres gratis, dijo simplemente. Ninguno se movió. El silencio se extendía, pesado y desconocido. Finalmente, Lyra susurró. Libre. Su voz se quebró como si la palabra en sí mismos eran alienígenas. Asintió una vez, escaneando el perímetro de nuevo. Ahí no queda nadie que te detenga. Puedes irte. Ellos no fueron. En cambio, cuando se volvió para irse, escuchó el leve movimiento de los pies descalzos detrás de él. Las hermanas la seguían, sus expresiones cautelosas, sus movimientos cautelosos, como esperando un truco. Él no los detuvo. Él no lo hizo, diles que se queden, tampoco. Caín emitió su informe por radio mientras lo seguían a través de las ruinas en llamas. Campamento neutralizado. Cautivos liberados. No hay sobrevivientes entre hostiles. Preparándose para recuperación de datos. La voz del comandante Bass atravesó la estática. Copie eso, sargento. Extracción en 4 horas. Quédate, coloque y mantenga la posición. Roger, Brian respondió, matando el canal. Él miró de vuelta a las dos hermanas Valari de sangre púrpura. Ahora estaban a la intemperie, iluminados por los fuegos que los rodeaban, sus ropas eran trapos rasgados, sus muñecas rotas por las cadenas. Ellos miraron a él como si fuera una tormenta hecha carne. Algo imparable, incomprensible, y tal vez, solo tal vez, misericordioso, Brian suspiró y dejó caer su pec, sacando 2 barras de racionamiento selladas. ¿Tienes hambre? Lyra parpadeó. Kira frunció el ceño, sospechosa. Yo no enveneno gente, agregó secamente, lanzando a uno a su camino. Necesitarás energía si planeas correr. Lyra vaciló, luego recogió levántalo con los dedos temblorosos. Kira siguió a regañadientes el ejemplo de su hermana. Comieron en silencio bajo un cielo roto, en algún lugar más allá del horizonte, la guerra continuaba. Pero aquí, en medio del humo y la ruina, algo más había comenzado. Algo que la galaxia nunca había visto antes. Undead que no solo mató, y 2 liberados cautivos que aún no creían en la libertad. Las horas que siguieron fueron tranquilas, demasiado tranquilas para una zona de guerra. Humo, ecos de un mundo de la muerte. Vagaba perezosamente por las llanuras abrasadas, llevando el tenue sabor metálico de los circuitos quemados y la carne chamuscada. El sargento Brian Ken estaba sentado cerca de las ruinas de una torre de comunicaciones destrozada, con su rifle de pulso apoyado en su regazo. Víscera atenuado a poca luz. Había luchado en más batallas de las que podía recordar, había visto horrores que quebrantarían a seres inferiores, pero algo en este silencio presionaba su pecho más fuerte que cualquier disparo. Fue el silencio de anticipación de una calma frágil antes de otra tormenta. Detrás de él, los Valari y las hermanas susurraron en su lengua materna. No hablaba su idioma más allá del traductor de su casco, atrapado, pero el tono le dijo basta. Miedo, confusión y agotamiento. Lyra, la hermana mayor, seguía mirándolo. Sus hermosos ojos dorados se abrieron como si él estábamos a punto de dar la vuelta y terminar el trabajo que había comenzado. Kira, la más joven, miraba fijamente cada vez que miraba en su dirección, sus brillantes ojos dorados se dispararon con desconfianza. Apenas podía culparlos. Cuando se unió por primera vez a la defensa de la Tierra Corps, se les dijo cómo las especies alienígenas veían a la humanidad. Death Orders, el entrenador de predadores, sobrevivientes ápice de un planeta que se come a los suyos. Él no había me importaban mucho las etiquetas en ese entonces. Él solo sabía cómo pelear y cómo ganar, pero ahora, al ver cómo esas palabras vivían dentro del miedo de estas mujeres, dolió. Caín sacó una pequeña manta térmica de su mochila y la arrojó hacia ellos. Te congelarás una vez que caiga el sol. Noches aquí, ponte mal. Lyra, sobresaltada cuando aterrizó cerca de ella, un suave crujido contra la ceniza. Kira volvió a mostrar los dientes, un sonido bajo e instintivo que le recordó de lobos salvajes de vuelta a casa. No voy a hacerte daño, dijo simplemente, recostado contra la torre. Puedes quedarte junto al fuego o no, a mí no me importa. Eso aparentemente los confundió más de lo que cualquier amabilidad podría tener. No se acercaron, pero tampoco se fueron. Se dio cuenta de cómo se atascaban cercanas unas a otras, hermanas a través de la supervivencia. Quizás lo único que les quedaba. No tenían armas, ni comida. Y no había forma de que duraran mucho solos en este páramo,
Así que se quedaron cerca del DC que podía acabar con ellos en un abrir y cerrar de ojos. Eventualmente, la tranquilidad se volvió insoportable. ¿Tienes nombres?, preguntó Sin mirando hacia arriba. Intercambiaron una rápida mirada. Entonces Lyra respondió suavemente. Yo soy Lyra. Mi hermana es Kira. Él asintió una vez. Brian. Brian Cain. Lyra repitió su nombre como si estuviera probando el sonido. Kira murmuró algo amargo en voz baja en su propia lengua, y el traductor captó una frase parcial: los nombres no importan a los cadáveres. Él lo ignoró. En cambio, abrió una aguabolsa y se la entregó. Lyra vaciló antes de tomarlo, cepillándose los dedos, su mano enguantada durante medio segundo. Ella se estremeció como si estuviera quemada, pero bebió rápidamente después. Cuando se lo pasó a Kira, ella más joven hizo una pausa, mirándolo por encima del borde antes de beber ella misma. ¿Por qué nos liberaste?, Kira finalmente preguntó, su tono bajo y desconfiado. Porque no hiciste nada malo, Brian dicho simplemente. Esa es razón suficiente. Ella frunció el ceño, claramente insatisfecha con la respuesta. Eres un morador de la muerte. Tú matas. Eso es lo que hace tu especie, él sonrió débilmente. No te equivocas, pero a veces matar detiene cosas peores. Su ceño se profundizó, aunque su voz se suavizó. Podrías habernos matado más fácilmente, dijo, limpiando su rifle. Pero entonces tendría que vivir con eso. Y eso es más difícil. Eso la calmó. Incluso Lyra parecía insegura de qué pensar de él. El fuego se interpuso entre ellos, arrojando sombras sobre su piel púrpura alienígena y su armadura maltrecha. A medida que pasaba la noche, Brian estableció un pequeño perímetro. Sensores de movimiento, drones, lo habitual rutina de seguridad. Las hermanas lo miraban con cautelosa fascinación. Cuando él era terminado, notó que se habían acercado un poco más al fuego. No cerca de él, no sin embargo, pero dentro de su calidez. Se sentó de nuevo, mirándolos. ¿Ustedes dos de por aquí? Lyra negó con la cabeza. No, sacada de una colonia hace muchos siglos, vendido al campamento después de que cayera nuestra gente. Su voz tembló, y la mano de Kira rozó el suyo para estabilizarlo. Nos hicieron construir cosas, dijo Kira en voz baja, armas, túneles. No estábamos destinados a vivir mucho. Brian asintió, apretando la mandíbula. Entonces es bueno que se hayan ido. Ella inclinó la cabeza. Dices eso tan fácilmente, pero los mataste a todos. Sí, dijo, mirando al fuego. Porque alguien tuve que callar de nuevo, pero esta vez no pesó. Fue reflexivo. Como ellas llamas ardían más abajo, los párpados de Lyra comenzaron a inclinarse. Kira luchó por mantenerse despierta, aún mirando a su alrededor cada pocos minutos, vigilando la traición. Pero el agotamiento finalmente ganó. Se encresparon juntos debajo de la manta, su respiración lenta y constante. Brian permaneció despierto mucho después de que se alejaran, escaneando el páramo con su casco. Udi. Sus heridas de la pelea anterior ya se habían endurecido, pero hizo caso omiso, ellos. No estaba seguro de lo que vendría después. Había liberado prisioneros antes, pero ninguno se había quedado cerca de él después. La mayoría huyó a la primera oportunidad, aterrorizados por el monstruo que los había liberado. Estos dos eran diferentes. Tal vez aún no confiaban en Freedom, o tal vez confiaban en él más de lo que admitían. Él miró sobre ellos una última vez antes de dejar su rifle a un lado. Durmieron juntos. Sus caras finalmente calma. En la parpadeante luz del fuego, su piel púrpura casi brillaba. Tú eres a salvo ahora, murmuró en voz baja para sí mismo. Pero el viento nocturno transmitía un sonido distante, resonando zumbidos metálicos lejos de los acantilados. Frunció el ceño. Una señal sonó débilmente en su movimiento, tracker, luego desapareció. Podrían haber sido escombros. Podría haber sido peor. De cualquier manera, lo descubriría pronto. Él acercó su rifle, ajustó el seguro y se apoyó contra el muro de piedra, con los ojos medio cerrados, pero la mente alerta. Las hermanas durmieron. El fuego se apagó y, en algún lugar, algo se movió. Las cicatrices de la tierra. La mañana llegó lenta al valle en ruinas. El sol salió detrás de espesas nubes de ceniza, su luz sangrando de rojo por el horizonte, pintando la desolación en tonos de fuego y desesperación. Brian Cain despertó antes. Lo hacía, como siempre. Hábito, entrenamiento, el tipo de disciplina que no se desvaneció incluso después de la paz. Si alguna vez llegó la paz de verdad, se paró en la cala. Hombros cuadrados, alerta e inquieto. Él asintió una vez. Ellos vendrán. Ello siempre lo hago.
Entonces deberíamos conocerlos primero, no esperar a que nos encuentren acurrucados en agujeros, declaró Kira. Un nuevo borde a su voz. Brian sonrió levemente. Esa es una charla audaz de alguien que solía estremecerse ante mi sombra. Ella cruzó los brazos, inclinando desafiante la barbilla. Aprendí observándote. Eso no podía discutir con él. Volvió a su equipo, colocando munición de repuesto y un pocas granadas. Las hermanas observaron cómo se movía con eficiencia mecánica, cada movimiento preciso y tranquilo. Incluso ahora, enfrentándose a una fuerza desconocida, se mantuvo firme, como si la guerra le hubiera quitado el miedo, completamente. Cuando notó que lo estudiaban, dijo, no tienes que quedarte por esto. Tienes la oportunidad de corre. Hay refugio al oeste, cavernas de montaña. Si me rastrean, no se molestarán en perseguirte. Lyra se sacudió su cabeza casi al instante. Nos quedamos. Kira vaciló, luego asintió. Si encuentran tú, nos encontrarán de todos modos. Hemos terminado de correr. Brian exhaló lentamente su nariz. Cifras. Le entregó a Kira un arma, una energía vieja pero funcional. Pistola. Ella parpadeó como si él le hubiera entregado una granada viva. Yo no, la seguridad está aquí, dijo, mostrándole el interruptor. Retrocede la luz. Tú señalas, tú respira, tira. Sus dedos temblaron mientras lo sostenía. Él ajustó su agarre suavemente. No disparas a menos que tengas a. Y si lo haces, apunta a la masa central. No pienses, solo hazlo. Lyra recogió uno de los rifles rescatados del campamento muerto por el que habían pasado ayer. Y yo. Él revisé la cámara, ajusté las miras y se la devolví. Pareces más estable. Mantén a tu hermana cubierta. Kira le disparó una mirada. ¿Crees que necesito cubrirme? Te estremeces cuando se dispara. Lyra respondió secamente. Lo he visto. Eso fue una vez, protestó Kira. 2 veces, Brian, corregido sin levantar la vista. Kira gimió. Los mundos de la muerte son insoportables, exacto, dijo. A pesar de la tensión, un destello de humor pasó entre ellos, no era comodidad exactamente, pero era conexión. Luego, a través de la bruma de la madrugada, el primer destello de movimiento apareció en su HUD. 6 contactos cerrándose rápidamente. Las lecturas fueron demasiado organizado para carroñeros. Posiciones, ordenó en silencio. Las hermanas se mudaron a cúbrase como si lo hubieran visto hacerlo 100 veces. Se agachó bajo detrás de una cresta de basalto, con el rifle apoyado contra la roca, el viento aullaba por el cañón, enmascarando el zumbido de los motores que se acercaban. Momentos después, 3 quimes alcanzaron la cresta. Elegante nave negra con las insignias de los ejecutores del dominio. Él reconoció la marca al instante. No estaban aquí para capturar. Estaban aquí para borrar pruebas. Brian apuntó, exhaló y despedido. El primer disparo atravesó el pecho del piloto líder antes de que los demás se dieran cuenta de que habían sido alcanzados. El oficio cayó en espiral en llamas. Los otros 2 se separaron, rayos de plasma atravesando el cañón. Contacto, ella ladró. El rifle de Lyra ladró a cambio, enviando brillantes ráfagas de energía hacia un skime. Kira se congeló ante el sonido, el instinto chocando con el terror. Respira, Kira. Ahora, gritó. Ella inhaló bruscamente, se preparó y disparó. Sus primeros tiros se fueron desviados. El segundo golpe, una ráfaga de chispas brotaron del propulsor de un skime, haciéndolo girar fuera de control. Bonito, murmuró. Pero entonces la tercera nave abrió fuego con su cañón montado, masticando piedra, fragmentos explotaron a su alrededor. Lyra se agachó detrás de la cubierta, arrastrando a su hermana hacia abajo. Brian se apartó, agarró una granada y la arrojó a ciegas sobre la cresta. La explosión sacudió el cañón, silenciando el cañón para siempre. Por un momento, volvió a estar en silencio. El humo flotaba donde el restos quemados. Entonces su HUD huyó rojo. Tropas terrestres entrantes. Un equipo completo cerrando desde el sur. Maldita sea, murmuró, yendo en bicicleta a su última revista. Las hermanas lo miraron con el aliento entrecortado y los ojos muy abiertos. Kira dijo, no podemos luchar contra todos ellos. No tenemos que hacerlo, dijo. Solo tenemos que sobrevivir a ellos. Intercambiaron una mirada nerviosa, pero asintieron. Cuando el primer escuadrón apareció sobre la cresta, Brian se movió como rayo. Ráfagas controladas. 1, 2, 3 abajo. Los pernos de plasma quemaron el roquea a su alrededor. Lyra devolvió el fuego a su lado,
precisa y tranquila, a pesar de él miedo endureció su voz. Kira se arrastró por el flanco, usando la cobertura que pudo, sus movimientos instintiva, inteligente, rápida, desesperada. La pelea se desdibujó en movimiento y ruido, cada segundo que pasaba, cada respiración tenía un costo. Entonces ocurrió la siguiente explosión. Un cerrojo se estrelló cerca a la posición de Bran, echándolo hacia atrás con fuerza. Su armadura absorbió la mayor parte, pero el dolor le atravesó las costillas. Su visera parpadeó, se agrietó y luego se oscureció. Golpeó el suelo con un gruñido, tratando de respirar. El mundo giró. Él vio formas moviéndose. 2, luego 3. Las hermanas se mantienen firmes. Lyra se arrodilló a su lado por un momento, con los ojos muy abiertos de miedo. Brian, quédate. Cúbrete, el jadeante. Pero Kira ya no escuchaba. Algo se había roto en su expresión. Ella se lanzó hacia adelante, agarrando el rifle de un soldado caído, disparando salvajemente, gritando algo en Valari que sonaba como furia dada forma. Lyra la siguió, disparando ráfagas medidas, cubriendo el avance de Kira. Los dos se mudaron juntos, caóticos, imprudentes, pero efectivos. Bran se obligó a levantarse, natación visual. A través de la bruma de la batalla, los vio pelear, no como esclavos o víctimas, sino como algo nuevo. Se estaban adaptando, aprendiendo, sobreviviendo. Ella marea cambió de nuevo. Los últimos enemigos retrocedieron, retirándose a la tormenta que había comenzado a atravesar el cañón. Los ecos se desvanecieron. Volvió el silencio. Lyra se volvió, con el aliento entrecortado, su rifle temblando en sus manos. La cara de Kira estaba llena de suciedad y lágrimas, su levantamiento de pecho. Bran, apoyado contra las rocas, dio un silbido bajo. No está mal para principiantes. Kira lo miró fijamente, pero su mirada se convirtió en una sonrisa temblorosa. Casi mueres, sonrió, con sangre en los dientes. No sería la primera vez. Lyra se arrodilló a su lado, ayudándole a abrir el casco agrietado. Está sangrando. Ella despidió débilmente. Solo pinta. Nada vital. Ella le dio una mirada que dijo que no lo creyó ni por un segundo. Sobre ellos, las nubes se agitaban, el débil zumbido de la venganza se alejó. Por ahora, habían sobrevivido. Pero Bran sabía qué significaba esto. El dominio no se detendría con un equipo de ataque. Enviarían más fuertes, más inteligentes. Él miró las hermanas, ya no temblaban, ya no rogaban por la muerte. Él sonrió débilmente. Ustedes dos podrían ser buenos moradores del mundo después de todo. Ninguno de los dos el precio de la libertad. Ellos sabían exactamente a qué se refería, pero de alguna manera ya no sonaba como un insulto. Para cuando estalló la tormenta, el cañón era una herida de humo y piedra destrozada. La lluvia silbó contra el roca quemada, chisporroteando al encontrarse con metal aún brillante. Brian Cain se sentó desplomado bajo una cresta rota. Una mano presionó contra su costado donde la explosión había atravesado sus placas de blindaje. El mediterráneo parche de gel silbó levemente, tratando de mantenerlo unido, pero su poder estaba disminuyendo, había peleado peor. Había sangrado peor. Pero el dolor familiar en sus costillas le dijo esto ya fue suficientemente malo. Lyra se agachó a su lado, su piel morada manchada de mugre, envolviendo su capa rasgada alrededor, sus hombros a pesar de la armadura. Necesitas descansar, dijo con firmeza, su voz más suave ahora, menos teñido de miedo. Soltó una risa seca, una raspa dolorosa. Hombros cuadrados, alerta e inquieto. Él asintió una vez. Ellos vendrán. Ellos siempre lo hago. Entonces deberíamos conocerlos primero, no esperar a que nos encuentren acurrucados en agujeros, declaró Kira. Un nuevo borde a su voz. Brian sonrió levemente. Esa es una charla audaz de alguien que solía estremecerse ante mi sombra. Ella cruzó los brazos, inclinando desafiante la barbilla. Aprendí observándote. Eso no podía discutir con él. Volvió a su equipo, colocando munición de repuesto y un pocas granadas. Las hermanas observaron cómo se movía con eficiencia mecánica, cada movimiento preciso y tranquilo. Incluso ahora, enfrentándose a una fuerza desconocida, se mantuvo firme, como si la guerra le hubiera quitado el miedo, completamente. Cuando notó que lo estudiaban, dijo, no tienes que quedarte por esto. Tienes la oportunidad de corre. Hay refugio al oeste, cavernas de montaña. Si me rastrean, no se molestarán en perseguirte. Lyra se sacudió su cabeza casi al instante. Nos quedamos. Kira vaciló, luego asintió. Si encuentran tú, nos encontrarán de todos modos. Hemos terminado de correr.
Brian exhaló lentamente su nariz. Cifras. Le entregó a Kira un arma, una energía vieja pero funcional. Pistola. Ella parpadeó como si él le hubiera entregado una granada viva. Yo no, la seguridad está aquí, dijo, mostrándole el interruptor. Retrocede la luz. Tú señalas, tú respira, tira. Sus dedos temblaron mientras lo sostenía. Él ajustó su agarre suavemente. No disparas a menos que tengas. Y si lo haces, apunta a la masa central. No pienses, solo hazlo. Lyra recogió uno de los rifles rescatados del campamento muerto por el que habían pasado ayer. Y yo. Él revisé la cámara, ajusté las miras y se la devolví. Pareces más estable. Mantén a tu hermana cubierta. Kira le disparó una mirada. ¿Crees que necesito cubrirme? Te estremeces cuando se dispara. Lyra respondió secamente. Lo he visto. Eso fue una vez, protestó Kira. 2 veces, Brian, corregido sin levantar la vista. Kira gimió. Los mundos de la muerte son insoportables, exacto, dijo. A pesar de la tensión, un destello de humor pasó entre ellos, no era comodidad exactamente, pero era conexión. Luego, a través de la bruma de la madrugada, el primer destello de movimiento apareció en su HUD. 6 contactos cerrándose rápidamente. Las lecturas fueron demasiado organizado para carroñeros. Posiciones, ordenó en silencio. Las hermanas se mudaron a cúbrase como si lo hubieran visto hacerlo 100 veces. Se agachó bajo detrás de una cresta de basalto, con el rifle apoyado contra la roca, el viento aullaba por el cañón, enmascarando el zumbido de los motores que se acercaban. Momentos después, 3 quimes alcanzaron la cresta. Elegante nave negra con las insignias de los ejecutores del dominio. Él reconoció la marca al instante. No estaban aquí para capturar. Estaban aquí para borrar pruebas. Brian apuntó, exhaló y despedido. El primer disparo atravesó el pecho del piloto líder antes de que los demás se dieran cuenta de que habían sido alcanzados. El oficio cayó en espiral en llamas. Los otros 2 se separaron, rayos de plasma atravesando el cañón. Contacto, ella ladró. El rifle de Lyra ladró a cambio, enviando brillantes ráfagas de energía hacia un skime. Kira se congeló ante el sonido, el instinto chocando con el terror. Respira, Kira. Ahora, gritó. Ella inhaló bruscamente, se preparó y disparó. Sus primeros tiros se fueron desviados. El segundo golpe, una ráfaga de chispas brotaron del propulsor de un skime, haciéndolo girar fuera de control. Bonito, murmuró. Pero entonces la tercera nave abrió fuego con su cañón montado, masticando piedra, fragmentos explotaron a su alrededor. Lyra se agachó detrás de la cubierta, arrastrando a su hermana hacia abajo. Brian se apartó, agarró una granada y la arrojó a ciegas sobre la cresta. La explosión sacudió el cañón, silenciando el cañón para siempre. Por un momento, volvió a estar en silencio. El humo flotaba donde el restos quemados. Entonces su HUD huyó rojo. Tropas terrestres entrantes. Un equipo completo cerrando desde el sur. Maldita sea, murmuró, yendo en bicicleta a su última revista. Las hermanas lo miraron con el aliento entrecortado y los ojos muy abiertos. Kira dijo, no podemos luchar contra todos ellos. No tenemos que hacerlo, dijo. Solo tenemos que sobrevivir a ellos. Intercambiaron una mirada nerviosa, pero asintieron. Cuando el primer escuadrón apareció sobre la cresta, Brian se movió como rayo. Ráfagas controladas. 1, 2, 3 abajo. Los pernos de plasma quemaron el roquea a su alrededor. Lyra devolvió el fuego a su lado, precisa y tranquila, a pesar de el miedo endureció su voz. Kira se arrastró por el flanco, usando la cobertura que pudo, sus movimientos instintiva, inteligente, rápida, desesperada. La pelea se desdibujó en movimiento y ruido, cada segundo que pasaba, cada respiración tenía un costo. Entonces ocurrió la siguiente explosión. Un cerrojo se estrelló cerca a la posición de Brian, echándolo hacia atrás con fuerza. Su armadura absorbió la mayor parte, pero el dolor le atravesó las costillas. Su visera parpadeó, se agrietó y luego se oscureció. Golpeó el suelo con un gruñido, tratando de respirar. El mundo giró. Él vio formas moviéndose. 2, luego 3. Las hermanas se mantienen firmes. Lyra se arrodilló a su lado por un momento, con los ojos muy abiertos de miedo. Brian, quédate. Cúbrete, el jadeante. Pero Kira ya no escuchaba. Algo se había roto en su expresión.
Ella se lanzó hacia adelante, agarrando el rifle de un soldado caído, disparando salvajemente, gritando algo en Valari que sonaba como furia dada forma. Lyra la siguió, disparando ráfagas medidas, cubriendo el avance de Kira. Los dos se mudaron juntos, caóticos, imprudentes, pero efectivos. Bran se obligó a levantarse, natación visual. A través de la bruma de la batalla, los vio pelear, no como esclavos o víctimas, sino como algo nuevo. Se estaban adaptando, aprendiendo, sobreviviendo. Ella marea cambió de nuevo. Los últimos enemigos retrocedieron, retirándose a la tormenta que había comenzado a atravesar el cañón. Los ecos se desvanecieron. Volvió el silencio. Lyra se volvió, con el aliento entrecortado, su rifle temblando en sus manos. La cara de Kira estaba llena de suciedad y lágrimas, su levantamiento de pecho. Bran, apoyado contra las rocas, dio un silbido bajo. No está mal para principiantes. Kira lo miró fijamente, pero su mirada se convirtió en una sonrisa temblorosa. Casi mueres, sonrió, con sangre en los dientes. No sería la primera vez. Lyra se arrodilló a su lado, ayudándole a abrir el casco agrietado. Está sangrando. Ella despidió débilmente. Solo pinta. Nada vital. Ella le dio una mirada que dijo que no lo creyó ni por un segundo. Sobre ellos, las nubes se agitaban, el débil zumbido de la venganza se alejó. Por ahora, habían sobrevivido. Pero Bran sabía qué significaba esto. El dominio no se detendría con un equipo de ataque. Enviarían más fuertes, más inteligentes. Él miró las hermanas, ya no temblaban, ya no rogaban por la muerte. Él sonrió débilmente. Ustedes dos podrían ser buenos moradores del mundo después de todo. Ninguno de los dos el precio de la libertad. Ellos sabían exactamente a qué se refería, pero de alguna manera ya no sonaba como un insulto. Para cuando estalló la tormenta, el cañón era una herida de humo y piedra destrozada. La lluvia silbó contra el roca quemada, chisporroteando al encontrarse con metal aún brillante. Brian Cain se sentó desplomado bajo una cresta rota. Una mano presionó contra su costado donde la explosión había atravesado sus placas de blindaje. El mediterráneo parche de gel silbó levemente, tratando de mantenerlo unido, pero su poder estaba disminuyendo. Había peleado peor. Había sangrado peor. Pero el dolor familiar en sus costillas le dijo: esto ya fue suficientemente malo. Lyra se agachó a su lado, su piel morada manchada de mugre, envolviendo su capa rasgada alrededor, sus hombros a pesar de la armadura. Necesitas descansar, dijo con firmeza, su voz más suave ahora, menos teñido de miedo. Soltó una risa seca, una raspa dolorosa. Kira miró cansada al barco, su expresión dividida entre la incredulidad y el miedo. «¿Esa cosa no nos matará?», ella preguntó por el rugido. Bran sonrió débilmente, con una sonrisa cansada y manchada de sangre, solo si el piloto está borracho. Ella le dirigió una mirada escéptica. «Lo es». «Probablemente», él dijo. El humor, tan inesperado en esta pesadilla, hizo reír a Lyra suavemente a pesar de todo. Guió a Bran hacia la rampa cuando la escotilla se abrió con un silbido. Dos infantes de marina del Cuerpo de Defensa de la Tierra con armadura gris emergió, las armas bajas listas, sus viseras fijadas a las hermanas al instante. «Sargento, un olamado, tienes enemigos contra ti. Retírate». Bran ladró, su voz lo suficientemente afilado como para atravesar la tormenta. «Ellos están conmigo». Los marines dudaron, claramente confundidos. Uno intercambió una mirada con el otro. «Señor, son propiedad del dominio». «Ya no», espetó Bran. «Ellos son sobrevivientes». «¿Tienes algún problema con eso?» «Tómalo con comando». El marine vaciló de nuevo, luego bajó su rifle. «Copia eso». Las piernas de Bran casi ceden al llegar a la rampa. Lyra y Kira ambos lo atraparon, cada uno tomando un brazo. Para los Terran que esperan a bordo, debe haber parecía extraño. Uno de sus operativos más temidos llega cojeando, apoyado por dos Valari de sangre púrpura, que deberían haber sido sus enemigos. Lo ayudaron a entrar a la cabina, guiándolo a un asiento mientras la rampa se cerró herméticamente. El rugido de los motores se profundizó, sacándolos del cañón hacia las nubes grises. Arriba. Por un momento, ninguno de ellos habló. La lluvia atravesó las ventanas panorámicas cuando el suelo cayó debajo de ellos. Bran se recostó, exhausto, la vibración del barco zumbando a través de él, su armadura. Kira se sentó frente a él, agarrando el borde del asiento, cada músculo tenso. «Realmente nos vamos», asintió. «No vas a volver a las cadenas». «No mientras estoy respirando», Lyra lo estudió en silencio, sus pálidos ojos dorados reflejaban las tenues luces de la cabina. «Arriesgaste todo por extraños».
Se encontró con su mirada. Dejaste de ser extraños cuando peleaste a mi lado. Eso hizo que Kira se detuviera. Ella miró hacia abajo, manos apretando los puños. No luché por ti, murmuró ella. Luché porque no quería morir de nuevo. Él sonrió débilmente. Esa es una razón suficiente. El barco se sacudió cuando se rompió a través de las capas superiores de nubes. Los relámpagos cruzaron el horizonte, iluminando el mundo de abajo. Humeante valles, ruinas retorcidas, el cementerio de 1000 batallas olvidadas. De Brian la calma sonó de nuevo. Ordene a Cain. Estás libre de la zona caliente. Procedimiento a la estación orbital Nexus 7 para interrogatorio y atención médica. Copia, dijo, su voz cansado. Volvió la mirada hacia las hermanas. Miraron por la ventana panorámica con una especie de reverencia atónita. Para ellos, las nubes habían sido un techo toda su vida. Ahora lo estaban atravesando. Lyra susurró algo en Valerie. Suave, extraño. Kira respondió de la misma manera, su tono inestable, pero lleno de algo casi como alegría. Brian no preguntó qué dijeron. Él no hacía falta. Cerró los ojos por un momento, el agotamiento se apoderaba sigilosamente, pero el silencio no duró mucho. Una alarma estridente atravesó la cabina. Luces rojas troved a través del techo. La voz del piloto entró por el intercomunicador, tensa por el pánico. Entrante. Calor múltiple firmas, misiles cerrándose rápido. ¿Qué? Brian se quebró, ya forzándose a sí mismo. Arriba. Estamos siendo rastreados. Vector de cañonera del dominio norte. Maniobras evasivas activadas. El barco se tambaleó violentamente, Kira gritó, agarrándose al asiento mientras Lyra la mantenía firme. Brian tropezó adelante, apoyándose contra el mamparo. Estatus, ladró. Escudos aguantando, pero no podemos escapar de ellos, fue la respuesta del piloto. Deben haber tenido un marcador en su armadura, sargento. Maldita sea. Él rasgó la placa de comunicaciones de su hombro y la arrojó por el puerto de la esclusa de aire. Dime que eso ayuda. Reducción menor en la señal, pero todavía están cerrando. La cañonera atravesó las nubes detrás de ellos. Una elegante forma negra erizada con cañones. Sus armas escupieron vetas de plasma que atravesaron el casco de la nave lo suficientemente cerca como para chamuscar la pintura, gritó Kira. Lo siguieron hasta aquí. Supongo que realmente no les gustan las despedidas, dijo Brian, agarrando el consola de torreta de emergencia. Agárrate fuerte. Se dejó caer en el asiento de artillería, apuntando sistemas iluminándose en su visera. La cañonera se cernía sobre la exhibición, la sombra de un depredador persiguiéndolos la tormenta. Brian apretó los dientes y abrió fuego. Rayos de plasma azul rasgados a través de las nubes, golpeando los escudos de la cañonera. Se tambaleó, pero siguió viniendo. Lyra y Kira observaban desde detrás de la barandilla de seguridad, con los ojos muy abiertos mientras la cabina se estremecía con cada regreso, disparo. ¿No puedes matarlo?, gritó Kira. Trabajando en ello. Otra explosión los golpeó costado. El barco gritó en señal de protesta, sonando las alarmas. El piloto gritó, los escudos fallando. Un golpe más y hemos terminado. Brian está apuntando a la retícula bloqueada durante medio latido del corazón. Disparó una explosión sostenida. El cañón se sobrecalentó, pero la cañonera enemiga estalló en un cuenco de luz. Llovió metralla y fuego a través de las nubes. Los vítores estallaron desde la cabina. Objetivo destruido. Estamos claro. Brian retrocedió, el humo salía de la torreta. Soltó una larga respiración entrecortada. Kira le sonrió, salvaje y brillante. Tal vez eres un monstruo, ella dijo, voz temblorosa de adrenalina. Se rió débilmente. ¿Te lo dije? Lyra se arrodilló a su lado, tocándole el hombro. Nos salvaste de nuevo. Solo devolviendo el favor, dijo con un buce. El dropship estabilizó su ascenso, liberándose de la atmósfera. A través de la ventana gráfica, la extensión negra del espacio se abrió ante ellos. Vasto, infinito, hermoso. Las hermanas guardaron silencio, mirando con asombro el mar de estrellas. Por primera vez en sus vidas, no había muros, no cadenas, sin amos, solo libertad. Brian inclinó la cabeza hacia atrás, con los párpados pesados, viendo el reflejo de las estrellas en sus ojos. Bienvenidas al cielo, señoras, murmuró. Es un poco más grande que te lo dijeron. Ninguno de los dos respondió. Estaban demasiado ocupados llorando. Lágrimas silenciosas, incrédulas que brillaba en gravedad cero.
Por todos los mundos por los que había luchado, por toda la sangre que había derramado, Brian Ken no pudo recuerda haber visto algo tan puro. La guerra seguía haciendo estragos, la galaxia seguía ardiendo. Pero en ese pequeño metalcabina a la deriva hacia la órbita, algo nuevo había comenzado. Algo más fuerte que miedo, algo que vale la pena salvar. Y mientras las estrellas giraban lentamente fuera del viewport, Brian se dio cuenta con una sonrisa débil y cansada, que no solo había salvado dos vive ese día. También habían guardado algo en él. La nave de descenso se deslizó hacia la bahía de atraque de la estación orbital Nexus 7 con un gemido metálico bajo, su casco aún chamuscado y humeando desde el chasis. Brazos automatizados enganchados a su bastidor, estabilizándolo como atmósfera represurizado con un silbido. En el momento en que las puertas de la bahía se sellaron, la tripulación entró en movimiento. Equipos médicos e ingenieros. Corrió hacia adelante bajo luces ámbar intermitentes. Brian Cain apenas registró el caos. Su cuerpo se sentía pesado, con sangre todavía filtrándose por las grietas de su armadura. El gel medicinal se estaba quedando sin milagros, la rampa bajó y las hermanas lo siguieron de cerca, con los ojos muy abiertos mientras entraban en la vasta y estéril bahía de atraque. Luz limpia, paredes relucientes, filas de soldados armados y personal. Nada de eso les parecía real. Era lo contrario de los campamentos. Brillante en lugar de oscuro, abierto en lugar de sofocante. Dos médicos se acercaron corriendo de inmediato, preocupando los escáneres. Sargento Cain, uno dijo, estás herido. Siéntate antes de colapsar. Sacudió la cabeza. Más tarde, señaló a Lyra y Kira, que se quedaron detrás de él. Ellos van primero, el médico parpadeó, mirando su piel morada. Su dominio. Están vivos, gruñó Brian. Eso es todo lo que necesitas saber. El tono no dejaba lugar a discusiones. Los médicos dudaron solo un momento más antes de asentir y haciendo señas a las hermanas hacia adelante. Kira apoyó una mano en el hombro de Lyra. Todavía tenso, observando cada movimiento con sospecha, Brian finalmente se permitió hundirse contra una caja de suministros, retirando su casco agrietado. El aire de la estación era frío, limpio, metálico. Eso le picó los cortes en la cara. Observó cómo los médicos examinaban a las hermanas, revisaban los signos vitales y escaneaban en busca de implantes o etiquetas de seguimiento. Kira se estremeció ante cada ruido, con los ojos apuntando hacia él como un nifeline. Él le dio un leve movimiento de cabeza, firme y tranquilo, diciéndole en silencio, estás a salvo. Ella le creyó, al menos lo suficiente como para quedarse quieta. Una sombra se cernía, rompiendo su línea de visión. El comandante Bass, su superior directo, cruzó la cubierta a zancadas, alto, fresco. Uniforme, expresión tallada en piedra. Su mirada pasó del barco abandonado quemado a Brian a los dos Valerie con desaprobación visible. Caín, dijo Bass. Informe. Brian exhaló lentamente. Campamentoido. Entra al asegurado. 2 cautivos liberados. De en origen femenino. Ellos peleó conmigo. Bass levantó una ceja. ¿Peleaste contigo? Ese no era tu parámetro de la misión. Tampoco estaba dejando esclavos atrás. La mandíbula de Bass se flexionó. Él miró de nuevo a las hermanas. Luego de vuelta a Brian. Trajiste especies enemigas a bordo de una estación militar terrana. ¿Tiene alguna idea de qué tipo de riesgo de seguridad representa eso? Brian encontró su mirada sin parpadear. Ya no son enemigos. Los labios del comandante se apretaron formando una delgada línea. Podría tenerte a ti escrito por insubordinación. Entonces hazlo, dijo Brian. Pero tendrás para explicarle al comando por qué 2 sobrevivientes desarmados fueron ejecutados por ser inconvenientes. Bass lo estudió durante un momento largo y pesado. A su alrededor, la bahía de atraque zumbaba con actividad, pero bien podría haber estado en silencio. Finalmente, el comandante suspiró. Siempre llevas un dolor en el culo, Caín. Brian sonrió débilmente. Por eso me mantiene cerca. Voss hizo un gesto a los médicos. Haz que lo hagan cuarentena. Informe completo y evaluación médica. Sin puños. Las hermanas se tensaron ante la última palabra, malinterpretándola. Brian captó su miedo de inmediato y se puso de pie a pesar del dolor. No es lo que piensas, dijo gentilmente. Nadie te está encadenando de nuevo. Kira lo miró, nublando la incredulidad su expresión. ¿Lo juras?, asintió. En mi planeta, no rompemos nuestra palabra. Lyra le tocó el brazo, su voz suave. Entonces te quedarás. Veré esto a través de, él lo prometió. Cuente con ello.
Los médicos los condujeron hacia el pasillo, sus pasos vacilantes, pero dispuestos ahora. Brian los vi irse, un extraño dolor retorciéndose en su pecho. Habían recorrido un largo camino desde ese búnker de cadenas y cenizas. Cuando las puertas selladas detrás de ellos, Buzz se volvió. Tienes la costumbre de convertir las misiones en sermones. Brian D. Greene era débil pero desafiante. Y sin embargo, de alguna manera sigo obteniendo resultados. Buzz suspiró, frotándose las sienes. Descansa. El comando va a querer su informe completo, y voy a tener que explicarle por qué nuestro operativo más letal llegó a casa con 2 refugiados extranjeros en lugar de un recuento de muertos. Diles, Brian dijo que la compasión funciona mejor que el miedo. El comandante negó con la cabeza con una media sonrisa. Eres un maldito mundano de la muerte, Caín. Pero tal vez eso es lo que necesita esta guerra. Horas más tarde, después de la sesión informativa y limpieza de Medbay, Brian caminó por los pasillos estériles de la estación. Sus costillas pero los médicos lo habían parchado lo suficiente como para moverse. Siguió el suave zumbido de la maquinaria hacia la plataforma de observación, donde las hermanas habían sido colocadas temporalmente bajo supervisión. Las puertas se abrieron siseando. Estaban parados junto al mirador panorámico, mirando hacia el planeta de abajo, una mezcla arremolinada de nubes y fuego. Las cicatrices de la guerra eran visibles incluso desde la órbita. Regiones enteras brillando. Débilmente rojo donde el bombardeo aún ardía. Lyra se volvió ante el sonido de la puerta, su rostro se iluminó cuando vio él. Kira vaciló, con los brazos cruzados, fingiendo indiferencia, pero su cola parpadeó una vez, traicionando su alivio. «Estás viva», dijo Lyra en voz baja. En su mayoría, respondió con una sonrisa. «Doc dice que soy demasiado terco para morir». Kira de la mirada se quedó en las cicatrices que corrían por su mandíbula, el moretón oscureciendo su mejilla. «Deberías descansar». «Lo haré», dijo. «Solo quería ver cómo estaban ustedes dos primero». Lyra sonrió, gentil y brillante. «Estamos bien», nos dieron ropa limpia. «Comida», vaciló, con la voz temblando levemente. «No cadenas». «Bien», dijo, con la voz suave. «Así es como debería ser». Kira dio un paso más cerca, estudiándolo. «¿Qué nos pasa ahora?» «El comando decidirá», admitió, «pero me aseguraré de que sea tu elección lo que cuente». «¿Elección?». Ella repitió, probando la palabra. «Sigues diciendo eso porque es lo único que nadie puede darte», dijo. «Tienes que aceptarlo». Silencio se demoró entre ellos, lleno solo por el zumbido de la estación. Entonces Lyra dio un paso adelante e hizo algo inesperado. Ella se acercó y le tomó la mano. Sus dedos eran frescos, delicados, temblando. «Gracias, Brian Kane», susurró ella. «Nos diste más que libertad. Nos diste una razón para creer de nuevo». Tragó saliva con fuerza, sin saber cómo responde. Las palabras nunca habían sido su arma preferida. Pero su sinceridad atravesó cualesquiera muros que le quedaran. Kira miró entre ellos, algo ilegible parpadeando en su expresión. Entonces ella dio una sonrisa pequeña, casi renuente. «Si tu gente nos tendrá», ella dijo, «lucharemos como Death Orders». Brian se rió entre dientes, apretando suavemente la mano de Lyra antes de soltarla. «Ten cuidado diciendo eso. No es un título fácil de ganar». «Lograremos», dijo Kira, una chispa de orgullo en su voz. Él le creyó a ella, a los dos. A través de la ventana gráfica, el planeta giró lentamente debajo de ellos, marcado, pero aún hermoso. La guerra estaba lejos de terminar. Pero por primera vez, Brian sintió que tal vez podría terminar de otra manera. No con exterminio, no con dominio, sino con comprensión. Miró a las hermanas que ahora estaban una al lado de la otra a la luz de las estrellas, ya sin temblar, ya sin romperse. Ya a pesar del dolor en las costillas, sonrió. «Bienvenido a la pelea», dijo en voz baja, ninguno de los dos se inmutó esta vez. En cambio, Kira sonrió bruscamente. «Entonces hagamos que la galaxia tema por las razones correctas». Se rió bajo y rudo, habló como un morador de la muerte, y en algún lugar profundo del zumbido, las estrellas más allá parecían tararear en aprobación. 3 guerreros, una elección y una promesa forjada no en sangre, sino en misericordia.